Muy oportuna, es muy oportuno este comentario para continuar con los invitados que tenemos a continuación. Aquí están con nosotros el obispo Elvis Medina de la Iglesia de Dios y el pastor Rafi Paz de la Iglesia Cristiana Palabra de Vida, que vienen justamente por este tema que ha estado en la palestra. Varios candidatos del pueblo evangélico que se identifican como los candidatos del pueblo evangélico y algunas entidades evangélicas que han hecho compromisos y entonces esos compromisos lo están atribuyendo a todo el pueblo evangélico en este proceso electoral. Entonces vamos a escuchar de inmediato tanto al obispo Elvis Medina como al pastor Rafi Paz. Buenos días, adelante. Sí, buenos días y bendiciones para todos y para todas. Escuchar el comentario de Yolanda y estar presente no es casualidad, sino que es la providencia divina, la intención de Dios que uno pueda clarificar cosas. En un comunicado que salió publicado en espacio pagado en 2 medios de comunicación, el liderazgo evangélico más representativo de República Dominicana, el liderazgo expresado en las instituciones conciliares, dígase, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios La Profecía, la Iglesia Palabra de Vida, la Iglesia Misionera, la Iglesia Metodista y la Iglesia del hermano Miguel Bogal, el Monte de Dios, y otros que querían firmar pero que no tuvieron el tiempo de firmar el documento, expresamos las mismas preocupaciones que nos antecedieron. Reúne más del 75%. Más del 75%. Y eso estamos abiertos al diálogo. O sea, aquí quien no cuente con esos concilios no tiene representatividad legal. Aquí se sabe que esos 4 o 5 concilios representan la gran mayoría de los evangélicos. Correcto. De República Dominicana. Y ninguna instancia, llámese protestante o no protestante, tiene el aval conciliar para hacer llamados e insinuaciones Elvis, a favorecer el gobierno. Simplemente para ubicar, digamos, aquellos que a lo mejor no entienden un poquito la dinámica, la estructura, ¿verdad?, del mundo cristiano evangélico. Cuando hablamos de un concilio, hablamos de una institución que tiene un órgano central que los dirige. Por ejemplo, Elvis es modesto para decirlo, ¿verdad?, pero la Iglesia de Dios que él dirige, estamos hablando de 1000 y pico de iglesias, ¿verdad?, que están bajo la supervisión de Elvis Medina. Sí, igual con el hermano Nércido Borges, el obispo de las Asambleas de Dios. Estamos hablando de 1000 y pico de iglesias representados cuando un obispo de un concilio habla, ¿verdad? No está hablando una congregación, no está hablando una persona, estamos hablando, digamos, en representación de múltiples instituciones. Entonces, cuando uno dice que ese grupo, digamos, de obispos, de líderes no están hablando vía entidades representativas, como lo es CODUE o la Mesa del Diálogo, la Red Pastoral o CONEDO que yo presido, ¿verdad? Sino que los mismos obispos se han puesto de acuerdo y ellos en personas propias están dando su parecer al respecto. Y en este sentido, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de un 75%, yo soy inclusive del criterio de que el número queda un poquito corto, o sea, pero no vamos a entrar en detalles contables en el momento, pero simplemente para ubicar a aquellos que se están, pero bueno, ¿qué es esto de concilio? ¿De qué están hablando? Y obispo, ¿por qué? ¿Verdad? El obispo es el supervisor, digamos, el presidente, por usar un término muy manejable, de un grupo de iglesias, ¿verdad? Y esos son los que representan los hombres que firmaron esta documentación. La posición de ustedes, ¿no?, esta alta representatividad, la mayor representatividad del pueblo evangélico, con relación a los evangélicos que están postulados como candidatos, o con relación a lo que ha planteado el CODUE de identificar candidatos por lo que debería votar el pueblo evangélico en función de las coincidencias que tengan con las posiciones de ustedes. Es que ha habido un error. No se está eligiendo en este momento un diácono de una iglesia, un líder religioso de una iglesia. Se está eligiendo un servidor público. Y la condición de ser religioso, que es buena, y ojalá que todos los políticos aspirantes a cargo sean religiosos, porque eso nos daría un mayor aval, no es la condición número 1. Aquí nosotros tenemos candidatos a presidente que no tienen
que son mis hermanos, y podemos cantar juntos y orar juntos y hacerla juntos y dar campaña juntos, pero yo no votaría por ellos para ser presidente de la República, porque yo sé que nos van a dar un mal servicio. Entonces yo creo que la situación está ahí, donde se está confundiendo el elemento fe con función pública, que son dos cosas completamente distintas. No es elegir un director de adoración de una iglesia, es a dirigir una persona que va a dirigir a personas cristianas y no cristianas. Y el error está en eso. E inclusive yo estoy pidiendo a las personas que son candidatos de la iglesia que no tienen que usar el aval de ser pastor. Claro. ¿Por qué el que va a votar por ellos no tiene que ser evangélico ni es evangélico? Un ejemplo sencillo. Tenemos una pastora en el Seibo, Raquel Cuevas, que es candidata a diputada por el PLD. Una condición que yo le puse fue: no me le pongas pastora, porque no te vamos a elegir la asociación de pastores, es el pueblo que va a votar por ti. Y tú vas a servirle no a los evangélicos, tú le vas a servir al pueblo independientemente del credo. O sea, yo creo que ahí es donde está la confusión. Además que la iglesia cristiana protestante históricamente ha sido plural y ha sido una iglesia de libertades, no una iglesia donde se quiera dominar la conciencia e insinuar y obligar personas a votar por uno. A mí nadie me puede obligar a que en mi concilio yo diga por quién voy a votar. Nadie en este país. Nadie en este país, y yo nunca lo he hecho. Y todo el mundo sabe cuál es mi línea política en los términos personales. Correcto. Pero en términos institucionales, nadie puede obligarme a mí a que vaya a llevar un candidato a mi iglesia a decirme, vote por ese. ¿Por qué? Esas instituciones que están haciendo eso están cometiendo un grave error. Un grave error. No pueden hablar en nombre de los evangélicos y los obispos le estamos diciendo que están desautorizados. Ese documento está firmado. Y le estamos diciendo, no hablen en nuestro nombre, que no le estamos escuchando. Y le estamos escuchando tampoco que cuando se miden las encuestas, los candidatos que ellos presentan marcan cero. Ah, mira, justo lo que yo decía. Marcan cero. Si los evangélicos nos alineáramos realmente en una sola dirección, aquí marcáramos un 30 o un 40% de la preferencia de voto. Pero no, la misión de la iglesia es pastoral y es profética. Y en la iglesia hay de todo tipo de personas que aspiran. Hay de todos los partidos. Y la iglesia no puede mezclarse con el partido. No hay partido confesionario. No estamos en un estado confesional, estamos en un estado laico. Y si no aprendemos a respetar los derechos de los demás, ¿cómo después queremos que nos respeten nuestros derechos? Pastor Rafi Paz. Vemos también que el que va a la iglesia va buscando nutrirse a nivel espiritual, aunque el líder religioso, sea de una iglesia católica o no católica, orienta, y eso siempre se agradece. Pero cuando uno va a una parroquia, una iglesia, uno no quiere que le estén hablando de política. Eso se respete en las iglesias de ustedes. Claro que es así. Es que mire, yo no me concibo, perdónenme, sí. Yo no concibo un pastor en un domingo con una lista. El pastor no está para eso. El pastor está para tomar su Biblia, orientar su iglesia, llevarle la palabra y hacer la oración. Ahora, si de manera particular una persona dice, pastor, yo estoy desorientado y quiero dirección en este sentido, como en los negocios, como en el momento de escoger una profesión, como en su vida matrimonial, en su vida matrimonial, en cualquier área, y el área política también es una área. Claro. Si te la piden, tú se la das, pero no que tú quieras imponer a nadie por quien votar. Eso es descabellado. Claro. Eso es avergonzante. Sí. Pastor Rafi, sí. ¿Significa eso entonces que los cristianos de manera individual, particular, no pueden participar en política? No. Vamos a ir puntualizando algunas cosas que se han dicho y que se han popularizado en este tiempo, ¿verdad? En primer lugar, es importante saber que aún los obispos que han firmado esta comunicación, ¿verdad? Creemos en muchas cosas que, digamos, andan por ahí. Creemos que se deben tomar en cuenta los valores de personas, ¿verdad? En el momento que emitimos un voto. Entendemos que la vida de fe de una persona es relevante al oficio que va a hacer. El detalle está en entender que es lo único que determina, ¿verdad?, el éxito de un candidato. Hay inclusive temas hasta de preparación, ¿verdad? O sea, y para serte muy franco, el entendimiento, y quiero decir esto, digamos, de la manera más llana posible, yo creo que el sentimiento al cual responde el documento que nosotros hicimos público es a un sentimiento, ¿verdad? Y responsable uso la palabra como de usurpar. Es como si de alguna manera diferentes fuerzas políticas quisieran usurpar y decir, bueno, el voto evangélico va por este camino, y como fulanito o fulanita es nuestro candidato. Entonces, esta es la dinámica, ¿verdad? Lo que se dice entre palabras. Entonces, todos los evangélicos están obligados
a votar por fulano o por fulanita porque es un hermano en la fe. Y ahí es a donde hay una reacción. Ahí es a donde este sentir es decir, no, espérate. O sea, qué bueno que tenemos hermanos lanzados al ruedo político. Qué bueno que hay gente de integridad, de fe, con este entendimiento de llamado de servicio público, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que esa dinámica de su vida, el aspecto de fe, no puede ser el único elemento que se tome en cuenta para nosotros emitir un voto, ¿verdad? Entendemos que hay un proceso de orientación y nuestra esperanza, Eurias, mi deseo de manera personal es que vaya en incremento gente de fe y de integridad que quieran participar del ejercicio político, ¿verdad? Porque yo creo que es un elemento que favorece a un buen ejercicio, ¿verdad? Pero lo que es importante resaltar, como hace esa carta, es que el voto político, como bien dice Elvis, es plural. O sea, la iglesia que yo pastoreo, ahí están sentados PLDistas, están sentados reformistas, PRMistas, PRDistas, ¿verdad? O sea, hay de todo. Y entonces también tenemos que entender que en el manejo de esto, ¿verdad?, le toca a los pastores una ecuanimidad, un equilibrio en el manejo, ¿verdad? Claro que hay momentos y propósitos de orientación, o sea, es parte del rol que uno tiene, ¿verdad? Pero de ahí a justamente comenzar a decir, no, mire, espérate, si tú eres miembro de esta institución y tú eres parte de, tú tienes que votar X, ¿verdad? O sea, entendemos que hay un desborde, hay un traspase, hay un pasarse de la línea, ¿verdad? Y realmente ese no es el ejercicio que le corresponde al pastor. Oli. Rafi, las iglesias son ente de moderación. La política a veces desborda las pasiones, trae confrontaciones. Estamos en democracia donde se supone que los procesos políticos son pacíficos, pero siempre a veces se dan tensiones postelectorales. Las iglesias aquí han sido un ente, sobre todo la católica y muchas evangélicas, luego de conciliación y búsqueda de consenso. ¿Se descalifica cualquier actor que se meta como un actor del proceso para ser un ente de moderación posterior? Mira, Oli, yo no puedo decirte técnicamente que porque alguien haya aspirado a una candidatura, esto digamos, ¿verdad?, lo descalifica, pero yo entiendo que es parte de la razón por la cual las iglesias tienen que manejarse con una ecuanimidad y una moderación, aún en este tema electoral, ¿verdad? Aún en el proceso de orientar, porque francamente nuestra función, nuestro trabajo, y digo esto respetuosamente, trasciende el proceso político. Cuando pasen las elecciones, nosotros seguimos acompañando gente en su vida, pastoreando, ¿verdad?, dirigiendo, orientando, y la verdad es que hay este momento, digamos, de aspereza, cuando tú has planteado una posición que ha terminado, digamos, usar la palabra, ¿verdad?, ofendiendo o lastimando o hiriendo personas de otras sensibilidades dentro de tu comunidad de fe, ¿verdad? En este sentido, concuerdo con tu planteamiento en que cuando tú te lanzas de esa manera, luego para recoger se te hace difícil. No voy a decir que es imposible, pero se hace difícil. Es una de las razones por la cual nosotros hemos entendido que estas posturas de ecuanimidad son importantes en este momento. Entonces el voto evangélico, Julio, no está definido por uno u otro candidato, eso se deja opción del votante, claro, y las iglesias reconocen la pluralidad entre sus miembros. Esa es la pura realidad, y la iglesia expresada en los concilios así lo firmaron. Razón por la cual yo entiendo que sería como adjudicarse unos poderes que nadie le ha dado, decir que se van a elaborar listas, que esto, que aquello. Inclusive eso hasta técnicamente es un disparate. Técnicamente es un disparate, porque primero tienen que saber que aquí hay casi 15,000 personas que están corriendo elecciones. Casi 15,000 entre regidores, alcaldes, más de 25,000. Más de 40,000 candidatos. Más de 40,000 candidatos. ¿Dónde tienen ese banco? No, pero yo le voy a responder. ¿Usted sabe lo que pasa? Que en realidad la lista de los que plantean posiciones anticristianas no es tan importante como plantear la lista de los que sí están afiliados a las posiciones que ellos tienen y que quieren motivar. Eso es lo que pasa. Porque esos son 2 o 3. Entonces ellos quieren que otorgándose unas calidades que no tienen, ellos dicen, los cristianos van a votar por esos 2 o 3, y por esos 2 o 3 es que tienen que votar. Eso es lo que pasa. Bueno, a propósito de eso, yo que promuevo un cristianismo 2.0, que soy creo que el ejemplo de eso es una de las cosas más maravillosas que la humanidad puede exhibir.
tengo ciertas preocupaciones, porque si tú te pones a ver el Viejo Testamento y el Nuevo, tú ves el Nuevo como una reforma del Viejo, ¿no es así? El Nuevo se puede ver como una reforma del Viejo Testamento, ¿no? Pero resulta que el Nuevo Testamento ya tiene 2016 años. Y nada que tenga 2016 años en términos sociales, no geológicos, sino sociales, es viejo. 2016 años, ya no se puede hablar del Nuevo Testamento porque ya se volvió viejo. Entonces, ese Nuevo Testamento tiene cosas como la desobediencia y la caída del hombre en Génesis 3, que la mujer es condenada porque le abre al hombre el entendimiento y le enseña lo que es el bien y el mal. La mayor aspiración de la sociedad mundial ahora mismo es el entendimiento. Y a la mujer la condenan por hacer eso. Entonces, ¿no creen ustedes como líderes religiosos? Para mí la religión es un factor fundamental de la civilización. Está en la teoría del liderazgo responsable como el segundo liderazgo fundacional. ¿No creen ustedes que la religión debe hacerse una actualización, un upgrade? Perfecto. ¿No creen ustedes que el Nuevo Testamento necesita un relanzamiento, una actualización? Con estas respuestas entonces terminamos. Vamos arriba. Qué bueno sería, José, que nos sentáramos a hablar sobre la relevancia, sobre todo del Nuevo Testamento hoy día, porque yo creo que la sorpresa que se llevarían mucha gente descubriendo que manuscritos, como tú señalas, de 2016 años, tienen una vigencia extraordinaria para la vida hoy. Pero ese, de la caída del hombre y la desobediencia, Génesis 3. Sí, claro, José. Eso primero es el Antiguo Testamento. Eso bueno, ese de Génesis, ese del Antiguo. Ese de Génesis. Aún ahí hay cosas de extraordinario valor para nuestra sociedad hoy, ¿verdad? Inclusive, yo quiero que tú sepas que la ley, digamos, el Antiguo Testamento, tiene por fundamento velar por el buen orden social. Ahí es que comenzamos a entender los procesos o ser enseñados, digamos, los procesos de familia, de obediencia. Jesús en el Nuevo Testamento es quien habla de dar a César lo de César y a Dios lo de Dios, hablando justamente del tema incómodo de pagar impuestos. O sea, pero inclusive de pagar impuestos, ¿tú me entiendes? O sea, hay temas ahí de relevancia profunda para nosotros. ¿Alguna respuesta suya, pastor? Para José, sí. No, que nos juntemos después a discutir un poquito más de teología. Sí, pero no podemos darle la espalda a una realidad. Oye, perdón, Julio, perdón. Esto es muy importante, sí, es Julio. Importante, pero ya pero espérate, porque una reflexión. Sí, una pero reflexión. ya tú la planteaste. No, yo no he planteado lo que yo acaba de plantear ahora. No, mismo. eso no es. Yo les quiero decir a ellos que las civilizaciones que yo estoy estudiando, cuando la religión hace crisis, se cae la sociedad. Así es. Entonces ustedes tienen que cuidar de que la gente respete la religión. Por eso esa posición. Bueno, por eso la posición ahora. Para que la gente respete. Gracias por su trabajo como intérprete. Así, muy buen intérprete. Del 1 al 10, un 20 para ustedes. Así mismo. Excelente. Es un intérprete que dramatiza. Entonces, al obispo de la Iglesia de Dios, Elvis Medina, y gracias al pastor Rafi Paz. Y los felicito por esa posición responsable. También. Cambio fuera, Mauricio.